Gracias, Nelly. Bien, ¿cómo predicar un relato? En el caso de la parábola, recordemos que es un cuento, una suposición, una narración dentro de otra narración. A veces está la parábola sola. Hay parábolas que están aisladas. En este caso, no. En este caso, la parábola está dentro de un marco narrativo. ¿Sí? Bien, eso por un lado. Entonces, ¿qué hago yo cuando voy a predicar un relato? Primero hacemos la parte de fidelidad, que le llamamos nosotros, o exégesis. ¿Qué tenemos que hacer primero? Entender el pasaje en su contexto. Tengo que pensar cuál es el género literario, en este caso el género es parábola, ¿sí? Y sabemos que la parábola es una forma de contar que Jesús usaba, era su recurso pedagógico preferido, la parábola, ¿no? Y él de esta manera hablaba de cosas que no eran espirituales, hablaba de cosas cotidianas y desafiaba al auditorio y de alguna manera el auditorio se sentía eh, metido en el relato. A veces la gente lo entendía y otros no lo entendían. El que lo entendía es como que quería buscar más y el que no le interesaba, realmente no tenía ganas de escuchar a Jesús, de seguirlo, quizás no le llegaba. Bueno, se podría decir mucho más de parábola, pero seguramente ustedes ya lo han estado viendo. El contexto histórico tiene que ver con cuándo se escribió, quién lo escribió, bueno, que también lo han estado viendo. Yo hice énfasis, hice referencia al contexto editorial al hablar de dónde está ubicada esa parábola. Está dentro del capítulo 15, donde después tenemos otras parábolas, donde también hay énfasis en lo que se pierde y hay énfasis en festejos. Y eso me fue haciendo bastante bulla, digamos, haciendo ruido en la cabeza. Eh, Me llamó la atención que en el 14 y en el 15 hablaba de fiesta, de que hablaba de esto, ¿no? De festejar. Y en una Biblia, no me acuerdo qué Biblia era, decía la alegría de Dios, ponía como subtítulo. Y dije, qué curioso, ¿no? Eh, bueno, y todo está dentro del marco de los 10 capítulos del viaje a Jerusalén. Ya después, ay, se me fue. Después empezar a pensar en el pasaje en detalle. Y ahí yo tengo que ver qué dice el pasaje. Y entonces le hago preguntas. ¿Quiénes son los personajes? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Todo eso. ¿Qué palabras se repiten? Hay palabras que se repiten, ¿sí? Entonces fui buscando las palabras que se repetían. Fui viendo contrastes, el contraste entre personajes, entre justos y pecadores, entre perdidos y no perdidos, ¿no? Encontré que se comparaba esa alegría del encuentro con la alegría de Dios. Encontré listados de acciones, como por ejemplo el caso del pastor que sale, busca, la pone, la encuentra, la pone en los hombros, se goza, va a su casa, llama, hace fiesta. Conectores tiene que ver con esas palabritas, sin embargo, de la misma manera, y cómo me va uniendo párrafos entre sí. El esqueleto que tiene que ver con cómo está organizado el texto. En un relato tenemos la situación inicial, el conflicto, la resolución y la situación final del relato, y en este caso también de la parábola. La parábola tiene situación inicial, tiene conflicto, es decir, situación inicial y la presentación del pastor con sus 100 ovejas y la que se pierde. El conflicto, la pérdida, la resolución que la encuentra y la situación final, la fiesta. En el relato tenemos la situación inicial donde se presentan los personajes, el conflicto que sería la murmuración,
La resolución del conflicto sería la parábola, y lo que no está es la situación final. No sabemos qué pasó. Yo no sé si los fariseos entendieron. Yo sí creo que entendieron los pecadores, ¿no? Yo creo que esos sí se sintieron identificados. El corazón o la idea exegética o el tema o el énfasis es apropiado que lo encontremos. ¿Qué es lo que dice realmente este pasaje? Bueno, sabéis que yo estuve viendo todo el pasaje, analizándolo, viendo qué dice, viendo los contrastes, viendo cómo empezó, cuál fue, a quién se dirigió la parábola. Todo eso me toca hacer la hermenéutica o la actualidad. Y entonces yo les voy a mostrar ahora un cuadrito que a mí me gusta mucho, que es el de recorrido interpretativo. Esto está sacado de un libro, del libro de Scott Duvall, y aquí nos muestra 5 pasos, ¿no? Tenemos el 1, que es el mundo bíblico, que es en el que nos movemos cuando hacemos la parte de exégesis. Y vemos qué dice. Tenemos un punto 2, que ya lo vamos a ir viendo, el punto 3, el punto 4 y el punto 5. Entonces, el paso 1 es entender el texto en el pueblo de los receptores bíblicos. Ver qué dice realmente. ¿Qué entendieron? ¿Sí? ¿Qué entendieron los que lo leían? Los que lo leían realmente se daban cuenta que este Jesús buscaba a todos esos marginados que nos vino mostrando Lucas ya, ¿cierto? Que buscaba a todos esos casos perdidos y se alegraba por todos esos personas. En el paso 2 es cuando nos paramos y miramos el río, si es ancho, si es angosto, y pensamos, ¿y qué semejanzas y qué diferencias hay? ¿No? Entonces, yo me puse a pensar, bueno, ahora no tenemos pastores con ovejas, por lo menos acá yo no veo, no tenemos fariseos, pero sí hay semejanzas de que muchas veces nos creemos mejores que otros, ¿no? Y eso pasa dentro de la iglesia, que los que tenemos más años, más responsabilidades, nos creemos mejores que los otros. Eso lo encontré como una semejanza muy fuerte. Me vi que yo estaba en el grupo de los fariseos, ¿no? Entonces, ese dato me ayudó a, a saber por dónde tenía que ir, porque esa semejanza es lo que me hizo ver después ese puente, esa idea hermenéutica o ese principio teológico, que yo lo redacté algo así como Dios se alegra más por los perdidos que regresan a Él que por los que se sienten justos y no lo necesitan. Es decir, ese para mí es el mensaje del pasaje, ¿no? Y después pasé al punto 4, y en el punto 4 ustedes ven un mapita donde está, como esos mapitas que están en la ciudad y que te dicen, usted está aquí, ¿no? Y vemos la cruz, y vemos el panorama bíblico. Y entonces eso me llevó a pensar, bueno, ahí me salté, estoy atrasada. Me hizo pensar en esta validación de este principio con el resto de la escritura. Y entonces, bueno, yo aquí no puse otros versículos, pero sí me puse a ver que esto de que Dios busca siempre a los perdidos, de que tiene como cierta predilección por el que le busca, porque por ejemplo Jesús mismo decía, no vine a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Y bueno, y si buscamos, hay muchas veces en que Jesús se juntaba con esa gente y expresaba realmente que él buscaba a los que tenían necesidad, a los que estaban enfermos, no a los sanos. Entonces, no es algo sacado, no es algo que inventé yo, sino que es algo muy fuerte en los evangelios y en otras partes de las escrituras. Por ejemplo, que Dios ama al que tiene el corazón quebrantado, y eso lo encontramos en muchos lados.
y vemos que Dios se opone a los orgullosos, también lo encontramos en muchísimos pasajes de la Biblia. Entonces, creo que es una verdad que está en muchas partes de las Escrituras. Yo no lo detallé aquí para hacerlo un poco más rápido. Y después tenemos el paso 5. El paso 5 tenemos la ciudad, las calles, la realidad nuestra, ¿no? Y entonces, ¿cómo entiendo el texto en nuestro pueblo? ¿Cómo lo aplico? Entonces aquí tengo que pensar en mi auditorio. Y yo sabía que mi auditorio eran ustedes, que son pastores, líderes, que son cristianos de muchos, de quizá de toda la vida, o quizá no, pero son gente de iglesia. Y entonces, ¿cómo les aplico a ustedes, o qué bajada les hago a ustedes, cómo se los predico a ustedes que son justos, ¿no? Que están dentro de los que están caminando cerca de Dios, son hombres a la imagen de Dios, ¿no? Entonces, por eso fue que yo me pareció que por ahí tenía que ir el énfasis. Hay una frase que siempre Alex Chan repite que dice, ¿cómo te lo digo para que no se te olvide? Y creo que esta es una forma de organizar el mensaje. Bueno, yo el título se los dije al final, eh, pero otras veces lo digo al principio, pero creo que tener un título es como que me ayuda a mí a saber a dónde enfoco. Yo usé lo que llamamos aquí un motivador, no sé, puede tener otros nombres en otros lugares, cuando hice énfasis de mi experiencia personal, ¿no? De que yo me sentía bien, aunque tenía a Jesús, yo me sentía como que estaba bárbaro, hasta que no me di realmente cuenta de lo que significaba la justificación. Y esa justificación me dio una nueva alegría, un nuevo ímpetu a mi vida. Bueno, en la introducción, generalmente nosotros ponemos lo que es el contexto histórico, contexto editorial. Yo aquí lo hice breve y fue cuando dije de qué trataban los capítulos, los textos que estaban allí cerca, ¿no? En el desarrollo tenemos de un relato, tenemos la situación inicial cuando yo les presenté los dos grupos de personas, el conflicto y la resolución, que cuando aparece el conflicto es cuando apareció la parábola, que la parábola fue una respuesta a la oración de los religiosos. Y la situación final, que les dije antes, que en realidad la situación final de la parábola no está, lo que sí está es lo que dice Jesús, podríamos tomarlo eso como una situación final, pero no sabemos qué pasó con los personajes, porque no los nombra más a los personajes. Bueno, la síntesis yo la obvié, era como para hacer toda una referencia muy corta de todo lo que decía la parábola, pero me pareció que ya estaba dado. Y en la aplicación sí fue cuando empecé a decir empecé diciendo que siempre escuché predicar esta parábola para la gente que no conoce a Dios, pero que era un mensaje para la iglesia. Hablé de la soberbia, que qué actitud tenemos ante los que llegan, si nos preocupamos más por los 99 que por los perdidos, y si nosotros sentimos la necesidad de arrepentir. Y como cierre les di la frase, esa, ay de mí el día que estoy bien. Así fue que yo armé este sermón. Y no sé si me quieren hacer alguna pregunta, porque en realidad eso es cómo lo hice. Eh, Ahora ustedes me pueden hacer preguntas para que les aclare más. Ahora, lo que